Toda clase de especulaciones se siguen dando frente a los acercamientos entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Nuestra periodista Rosalía Hernández habló con analistas quienes interpretan cómo Joe Biden negocia con Nicolás Maduro, porque, curiosamente, Estados Unidos ofrece $15 millones. Наш народ слишком хорошо знает. De cara a los pueblos. La guerra entre Rusia y Ucrania, a kilómetros de Venezuela, influye en el panorama del país suramericano más de lo que se puede pensar por la reconfiguración geopolítica que esto ha traído como consecuencia. Así que estamos viendo el proceso de un posible cambio de fuerzas, que hasta este momento no se está viendo muy positivo para Vladimir Putin. En este video te vamos a explicar el contexto del reciente acercamiento de Estados Unidos a Venezuela, donde fuentes internas informaron que la Casa Blanca está dispuesta a relajar la presión económica sobre el país dependiendo del resultado de las próximas conversaciones entre Maduro y la oposición venezolana. Todo su respaldo al presidente Vladimir Putin. Desde Caracas se ha visto cómo sectores y movimientos políticos a raíz del inicio de la guerra y del apoyo de Maduro a Putin han tomado fuerza sus manifestaciones y protestas en rechazo a este hecho. Nosotros tenemos 22 años en este país, en Venezuela, luchando contra un régimen que quiere acabar con la libertad y la democracia. A días de la visita de funcionarios estadounidenses a Miraflores, todo quedó en memes. Y la pregunta que surgió en torno a este hecho es: ¿cómo y qué clase de negociación se puede dar con quien está buscado por la justicia internacional y hasta ofrecen $15 millones por su entrega? Y si Venezuela realmente está en la capacidad de reemplazar la demanda petrolera rusa. Y quiero decirle a los inversionistas de los Estados Unidos de Norteamérica que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera. Maduro se encuentra prácticamente acorralado en el sentido de que la industria petrolera no le sirve de instrumento para negociar en ninguno de los aspectos, porque no hay capacidad de producción con qué responder a esa negociación. A raíz de la guerra en Ucrania, Venezuela se ha convertido en una especie de sándwich entre Rusia y Estados Unidos, siendo el país latinoamericano presionado en medio de estas dos potencias. Pero ¿qué pueden ofrecerles? ¿Protección, comercio o acaso silencio? Biden mandó a Caracas a reunirse con Maduro a dos individuos de su equipo de trabajo en la Casa Blanca y le hicieron una oferta a Maduro, y la oferta es la siguiente: los Estados Unidos está dispuesto a levantar sanciones en contra de Venezuela, en contra de Maduro, si él está dispuesto a vendernos petróleo y si él anuncia una fecha futura para negociaciones entre la oposición y Maduro. Hagamos cuentas. ¿De quién se podría beneficiar más, Venezuela, de Estados Unidos o de Rusia? Putin le prestó un apoyo financiero por $10.000 millones. También dio crédito de $1.500 millones para la petrolera PDVSA. Tomando en cuenta la compra de armas y el apoyo militar por parte de Putin a Chávez y a Maduro, y Estados Unidos lo que le ha dado es un bloqueo comercial total desde hace 3 años. Rusia, precisamente, más allá de ser aliado de Venezuela, no puede ayudarnos más allá de lo que en estos momentos pueda estarnos ayudando, porque tiene la limitante nada más y nada menos que la guerra. Seguramente Estados Unidos sí está haciendo cercanía con Venezuela para los efectos de recordarles que estamos en el mismo continente y que estamos prácticamente en ciernes de una situación que bien pudiera estarnos colocando en la antesala de una tercera guerra mundial. Según el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, Venezuela produjo un promedio de 400.000 barriles diarios en el 2020, estos niveles de la década de 1930. Para poder agregar 2 millones de barriles diarios a la producción actual, se requiere alrededor de $110.000 millones de inversión, y para lograrlo se necesita entre 7 y 10 años. El dato. Una de las empresas comerciales de la petrolera Rosneft fue sancionada en el 2020 por Estados Unidos por tener vínculos con Maduro y con PDVSA. Para evitar más pérdidas, Rosneft vendió todos los activos a Rosario Neft.
Gracias a esto, grandes petroleras internacionales rusas han disminuido su producción debido a la falta de financiamiento y de mantenimiento de PDVSA y el éxodo de personal calificado para poder operarlas. Entonces, ¿desde qué perspectiva deberíamos analizar este acercamiento, siendo este el mayor pulso entre dos grandes? ¿Biden logrará convencer a Maduro de ceder condiciones? Y si Venezuela realmente está en la capacidad de suplir la demanda petrolera que cubre el gigante energético ruso. Para eso, nosotros conversamos con Ana Parra, una politóloga venezolana, para que nos analice un poco más el cambio de la geopolítica que está dando esta guerra en el mundo. Por eso es uno de los acercamientos que tuvo la administración de Joe Biden con el régimen de Maduro, porque se sabe que Venezuela es una parte que está ligada o está muy cerca de toda la influencia de Vladimir Putin, de Rusia y de China. La deuda pública venezolana se estima que está cerca de los 140 millones de dólares y la estatal PDVSA fue declarada en default en el 2017. Todo esto significa que la inversión difícilmente podría venir de PDVSA. Venezuela depende de su capacidad para atraer inversión privada. Mientras se trata de analizar los posibles riesgos de la guerra para la economía venezolana, el madurismo se mantiene moviendo fichas estratégicas que le permitan mantener sus relaciones con Rusia, como la reunión que sostuvo Delcy Rodríguez con el canciller ruso Sergei Lavrov en Turquía para revisar las relaciones bilaterales, donde llamó a la diplomacia, al diálogo y la paz. Quiero en este escenario de la diplomacia, del entendimiento, ratificar la disposición del gobierno del presidente Nicolás Maduro de sostener relaciones de respeto y diálogo con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Es algo que ha buscado desde el año pasado y lo ha dicho vocalmente, quiere hablar directamente con Estados Unidos, y el contexto de guerra creo que fue el mejor cisne negro que le pudo haber pasado. En la política, decir no es posiblemente un sí. Diosdado Cabello, impulsor del movimiento bolivariano, prefiere sobre todas las cosas a Rusia, pero sus discursos han bajado considerablemente la ofensiva hacia el imperialismo. Vino una gente de Estados Unidos, señor Juan González y otra gente vinieron ahí a hablar con quién. Nosotros, ¿cuántas veces lo dijimos aquí en este programa? Si ustedes quieren hablar en Venezuela con el presidente, ¿a quién deben llamar? ¿Dónde deben llamar? A Miraflores. ¿Quién responde a Miraflores? Nicolás Maduro. Maduro es mucho más pragmático, porque incluso vemos en su narrativa y en lo que ha hecho en los últimos años que dentro de su discurso eliminó la palabra socialismo casi por completo. Entonces las sanciones obligaron a cambiar la estructura y la manera en que se comporta económicamente. Y él sabe que para poder sobrevivir necesita dinero y necesita tener cambios. Ante los ojos de muchos en el mundo, Estados Unidos está negociando a puerta cerrada con los que investiga por narcotráfico y que presuntamente han cometido crímenes en contra de su población para poder mantenerse en el poder. Estados Unidos estará dispuesto a borrar prontuario a cambio de que Maduro le retire su apoyo a Putin. ¿Y usted lo ve probable? Veremos.